¿Te has puesto a pensar alguna vez en esa paradoja de que hay hambre en el mundo actual? O sea, abro mi refrigerador y tengo un montón de comida, pero millones de personas no tienen tanta suerte. Hoy nos vamos a sumergir en un análisis de Václav Smil, How the World Really Works. Vamos a intentar comprender por qué persiste la hambruna aunque haya tanta abundancia de alimentos a nivel global. Prepárate para descubrir algunas realidades complejas. Sí, es verdad. Es desconcertante que siga habiendo hambre, ¿no? Porque producimos suficiente comida para alimentar a todo el mundo. En este análisis vamos a examinar a fondo las causas de esta desigualdad, no solo la producción, sino también cómo influyen las estructuras económicas y políticas en el acceso a los alimentos. Bueno, empecemos con una estadística que es bastante impactante. Un tercio de toda la comida que se produce en el mundo se desperdicia. Estamos hablando de 1.300 millones de toneladas de comida. Uf. Eso sería suficiente para alimentar a todas las personas que pasan hambre varias veces. ¿Cómo es posible que esto ocurra? El desperdicio es una señal de que nuestro sistema alimentario tiene muchas ineficiencias. Y bueno, este fenómeno no es igual en todas partes. En países en desarrollo, como no hay suficiente infraestructura, me refiero a cosas como refrigeración o transporte, gran parte de lo que se cosecha se echa a perder antes de llegar a los consumidores. Imagina, por ejemplo, que el 40% de los tomates que se producen en Nigeria se pudren en el campo, sin más. Es una imagen muy triste, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con lo que pasa en países desarrollados como Estados Unidos. Allí el desperdicio se da más al final de la cadena, en el consumidor y en los supermercados. Tiran toneladas de comida que está en perfecto estado solo porque no se ve bonita o por esas fechas de caducidad que son un poco arbitrarias. Totalmente. Las causas del desperdicio son muy distintas. En los países en desarrollo se pierde comida por problemas logísticos, mientras que en los países ricos se tira porque hay demasiada y porque, bueno, por la cultura de consumo. Qué ironía, ¿verdad? En un sitio se pudre la comida porque no hay manera de transportarla y en otro se tira porque no es bonita. Esto nos lleva a pensar en nuestros propios hábitos de consumo. ¿De verdad somos conscientes del valor de los alimentos? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para tirar menos comida en casa? Sin duda, tomar conciencia a nivel individual es fundamental. Pero ojo, que el desperdicio es solo una parte del problema. La pobreza también es un factor clave porque impide que la gente acceda a la comida. Millones de personas no pueden permitirse comprar comida aunque la tengan cerca. Y hablando de acceso a la comida, el análisis también menciona que las decisiones políticas influyen en que haya o no alimentos disponibles. A veces los gobiernos priorizan la exportación o la producción de cultivos para alimentar animales, en lugar de asegurarse de que la población local tenga suficiente para comer. Exacto. Un ejemplo claro es Brasil, que produce soja a gran escala para exportar. Mientras que en otras partes del mundo, como en Etiopía, la gente sufre por la sequía y la falta de inversión en agricultura. Esto demuestra que producir comida no es suficiente para acabar con el hambre. Las políticas agrícolas y cómo se distribuyen los recursos también son fundamentales. Y no nos olvidemos del impacto de los conflictos armados. Por ejemplo, la guerra en Ucrania ha interrumpido el suministro global de trigo y girasol, y eso ha disparado los precios de los alimentos en todo el mundo. Esto nos demuestra que la inestabilidad geopolítica puede tener consecuencias terribles, sobre todo en países que ya son vulnerables. Sin duda, la guerra en Ucrania nos recuerda lo frágil que es nuestro sistema alimentario global y también lo importante que es la cooperación internacional para garantizar que la gente tenga acceso a los alimentos, especialmente en tiempos de crisis. Hasta ahora hemos hablado del desperdicio, la pobreza y la inestabilidad política como factores que hacen que el hambre persista. Pero Václav Smil nos invita a ir un poco más allá. Quiere que entendamos lo complejos que son los sistemas que rigen nuestro mundo. Por ejemplo, destaca que la agricultura moderna depende mucho de la energía. Para producir alimentos a gran escala necesitamos fertilizantes, máquinas y transporte. ¿Y qué tienen en común todas estas cosas? ¿Qué tienen en común? Que dependen en gran medida de los combustibles fósiles. Claro, es verdad. Nuestra capacidad para producir alimentos está ligada al sistema energético actual, un sistema que, bueno, ya sabemos que no es precisamente estable ni justo. ¿Y qué pasa cuando este sistema falla? Piensa, por ejemplo, en la crisis energética de 2022, cuando el precio del gas se disparó. Los costes de producción y distribución de alimentos también subieron y eso perjudicó sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Sí. Un ejemplo muy claro es lo que pasó en Pakistán. Muchos agricultores tuvieron que abandonar sus cultivos porque no podían pagar los fertilizantes. Esto nos muestra lo frágil que es nuestro sistema alimentario. Un pequeño desequilibrio en un sector puede provocar una crisis a nivel mundial. Está claro que las causas del hambre son muchas y están todas relacionadas entre sí. El desperdicio de alimentos, la pobreza, las decisiones políticas y la dependencia energética son
solo algunas de las piezas de este complejo rompecabezas. Totalmente de acuerdo. Y es precisamente en esa complejidad donde las ideas de Václav-Smil son tan relevantes. Él nos invita a no buscar soluciones fáciles, a que entendamos cómo interactúan los diferentes sistemas que dan forma a nuestro mundo. De acuerdo. Entonces, habiendo sentado las bases de este problema tan complejo, vamos a profundizar en otras ineficiencias del sistema que contribuyen a que el hambre persista. ¿Cuáles son esas ineficiencias y cómo se relacionan con las cadenas globales de suministro de alimentos? Bueno, las cadenas globales de suministro de alimentos, aunque son capaces de mover grandes cantidades de comida por todo el mundo, también presentan algunos desafíos, sobre todo en términos de equidad y acceso. Estas redes están diseñadas para ser eficientes y rentables y a menudo priorizan los intereses comerciales por encima de las necesidades de la gente más vulnerable. O sea que el sistema puede producir mucha comida, pero no la distribuye de forma justa. Podríamos decir que la estructura misma de estas cadenas de suministro perpetúa la desigualdad en el acceso a los alimentos. Exactamente. Un ejemplo que ilustra esto muy bien es la diferencia que hay entre el presupuesto del Programa Mundial de Alimentos y los subsidios agrícolas que reciben los países ricos. El Programa Mundial de Alimentos se encarga de dar asistencia alimentaria a millones de personas en todo el mundo, pero solo tiene un presupuesto de 10.000 millones de dólares. Vaya. En cambio, los países desarrollados destinan unos 700.000 millones de dólares al año a subsidios agrícolas, según datos de la OCDE. Es una diferencia enorme. Se invierte mucho más en apoyar a los grandes productores de los países ricos que en garantizar que la gente que más lo necesita tenga acceso a los alimentos. Se podría interpretar esto como una falta de voluntad política para abordar el problema del hambre de forma eficaz. Bueno, esta disparidad de la asignación de recursos nos hace preguntarnos cuáles son las prioridades de nuestro sistema económico global. Es cierto que los subsidios agrícolas pueden tener justificaciones económicas y sociales en los países que los otorgan, pero también es innegable que esta inversión podría tener un impacto mucho mayor si se destinara a fortalecer los programas de ayuda alimentaria y a promover sistemas de producción y distribución más justos a nivel global. Además de los subsidios, la falta de coordinación global también hace que el sistema sea ineficaz. Muchas veces la respuesta internacional a las crisis alimentarias es lenta y descoordinada. Se actúa de forma reactiva en lugar de tomar medidas preventivas. ¿Cómo se podría mejorar la cooperación internacional para prevenir y gestionar las crisis alimentarias de manera más eficaz? Para eso es fundamental fortalecer los mecanismos de cooperación internacional. Así se puede garantizar una respuesta rápida y coordinada ante las crisis alimentarias. Es necesario establecer sistemas de alerta temprana más robustos, mejorar la logística de distribución de la ayuda humanitaria y fomentar la colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y actores locales. Y algo muy importante, invertir en la construcción de resiliencia en las comunidades vulnerables, es decir, fortalecer sus sistemas alimentarios locales y reducir su dependencia de la ayuda externa. Y a todos estos desafíos hay que sumar las amenazas que se avecinan. El cambio climático y el crecimiento demográfico. ¿Cómo van a impactar estos factores en la seguridad alimentaria en las próximas décadas? El cambio climático ya está afectando la producción de alimentos en todo el mundo. Está provocando sequías, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos que reducen las cosechas. Según la ONU, en 2024, el cambio climático redujo la producción de alimentos entre un 5 y un 10% en algunas regiones clave. Y a medida que el planeta se calienta, estos impactos se van a intensificar, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas. Y al mismo tiempo la población mundial sigue aumentando, lo que significa que va a haber una mayor demanda de alimentos. ¿Cómo vamos a afrontar el reto de alimentar a una población en constante crecimiento en un contexto de cambio climático y recursos limitados? Este es el gran desafío que tenemos que abordar con urgencia. Necesitamos transitar hacia sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes, sistemas que sean capaces de producir más alimentos con menos recursos, que se adapten al cambio climático y que garanticen una distribución más equitativa. Para eso hay que invertir en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas, promover prácticas agroecológicas que restauren la salud del suelo, reducir el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro y fortalecer los sistemas alimentarios locales para reducir la dependencia de las importaciones. Está claro que no hay una solución única para este problema tan complejo. Se necesita un enfoque integral que abarque desde la producción hasta el consumo, teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales y ambientales. ¿Qué acciones concretas podemos tomar para avanzar hacia un sistema alimentario más justo, sostenible y resiliente? Bueno, para construir un sistema alimentario más resiliente y equitativo, tenemos que abordar el problema desde varios frentes. En primer lugar, tenemos que reducir drásticamente el desperdicio de alimentos. Hay que optimizar la infraestructura de almacenamiento y transporte en los países en desarrollo. Y en los países desarrollados hay que promover prácticas de consumo responsable. O sea que es un esfuerzo colectivo, ¿no? Todos los que forman parte de la cadena alimentaria tienen que participar. ¿Y qué papel
juega la educación en este proceso? La educación es fundamental para que la gente cambie su forma de pensar sobre la comida. Hay que enseñar a las nuevas generaciones a consumir de forma consciente, aprovechar al máximo los recursos que tenemos y a tirar menos comida en casa. Además de la educación, ¿qué otras medidas se pueden tomar para que el sistema alimentario global sea más eficiente? Una medida clave es invertir en agricultura regenerativa. Este enfoque se basa en principios agroecológicos y busca restaurar la salud del suelo, aumentar la biodiversidad y reducir la dependencia de los productos químicos. La agricultura regenerativa suena muy bien, pero ¿cómo nos aseguramos de que los alimentos lleguen a quienes más los necesitan? ¿Cómo se puede mejorar la distribución de alimentos a nivel global? Para que la distribución sea más justa y equitativa, es fundamental fortalecer la cooperación internacional y la voluntad política. Hay que aumentar la inversión en programas de ayuda alimentaria, promover el comercio justo y trabajar juntos para prevenir y responder a las crisis alimentarias. Y no hay que olvidar que también es importante abordar las causas estructurales del hambre, como la pobreza y la desigualdad. Claro, el hambre no es un problema aislado, es un síntoma de que nuestro sistema socioeconómico es injusto. Para acabar con el hambre de verdad, tenemos que construir un mundo más equitativo y sostenible para todos. El análisis de Václav-Smil nos ha ayudado a comprender la complejidad del problema del hambre. Está claro que necesitamos un enfoque holístico para solucionarlo. No se trata solo de producir más comida, sino de transformar nuestro sistema alimentario para que sea más justo, eficiente y resiliente. Exacto. Como bien dice Smil, comprender cómo funciona realmente el mundo es el primer paso para construir un futuro más sostenible. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿estamos dispuestos a aceptar el reto? Esta profunda inmersión en el problema del hambre nos ha dejado con mucho en qué pensar. Te invitamos a que investigues más sobre este tema, a que descubras las soluciones que se están implementando en el mundo y, sobre todo, a que reflexiones sobre tu propio papel en la construcción de un sistema alimentario más justo para todos. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Hasta la próxima.